¿qué sería? Ya lo voy a ver y se lo mando por avisos, ¿ya? Dale, dale. Porque me quedó como la duda ahí como fuerte. Ya, después vamos con el ejercicio número 2, que dice así. Dice, Ana está pensando en crear su nuevo emprendimiento, creando cupcakes personalizados de acuerdo a los gustos de cada cliente. Ella sabe que venderá 175 cupcakes en el primer mes de ventas, aunque su pareja no confía mucho en Ana y cree que la cantidad de pastelitos vendidos será menor. Para esto se toma una muestra aleatoria de 20 posibles consumidores de cupcakes y se observó que la cantidad media de pasteles vendidos es de 130 cupcakes con una desviación estándar de 15. Letra A, formula un test de hipótesis para determinar si la cantidad media será inferior a lo presentado por Ana y concluye utilizando un nivel de significancia del 10%. ¿Ya? Entonces, en este caso, primero destacamos todos los datos que sabemos. Sabemos que ella sabe que va a vender eso. Sabemos que su pareja no confía mucho en ella y que cree que será menor. Sabemos que se toma una muestra aleatoria de 20 posibles consumidores de cupcakes. Sabemos que la cantidad media de pasteles es de 130. Y sabemos que tenemos una desviación estándar muestral de 15. ¿Sí? Y también tenemos acá nuestro nivel de significancia del 10%. ¿Sí? Y acá ojo que dice que será inferior. Eso es lo que queremos determinar, si va a ser inferior o no. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos un test que va a ser para la media mu, obviamente porque te dice para la cantidad media, pero ya no tenemos una desviación estándar poblacional conocida, sino que solamente conocemos la muestral. ¿Sí? En este caso, vamos a tener un test de hipótesis para la media mu con varianza poblacional desconocida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no la dicen en el texto, ¿no? En el enunciado. Si la dicen, o sea, si la dicen es porque es conocida, claramente. ¿Ya? Solamente conocemos la que muestra. Entonces ahora nosotros definimos cuál va a ser nuestro H0 y nuestro H1. ¿Sí? En este caso, lo que queremos determinar es si la cantidad media va a ser inferior. Entonces ponemos mu menor que 175 y acá va a ser mu mayor o igual que 175. ¿Sí? Después vamos a anotar nuestros datos. Acá en este caso va a ser cola inferior. ¿Ya? Entonces después anotamos los datos. Tenemos nuestro N, que van a ser las personas encuestadas, que son 20. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestra cantidad media, que van a ser los 135 cupcakes. Tenemos nuestro mu sub 0, que van a ser los 175. Tenemos nuestra desviación estándar muestral, que van a ser los 15 cupcakes. Y el nivel de significancia del 10%. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que calcular cuál va a ser nuestro estadístico crítico. ¿Ya? En este caso T0 va a ser igual a la media menos mu sub 0 dividido en el S dividido en la raíz de n. ¿Ya? Si se dan cuenta, en este caso ya no sale O, sino que sale S. ¿Por qué? Porque no tenemos una desviación estándar poblacional conocida, pero sí conocemos la desviación estándar muestral. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos 135 menos 175 dividido
en 15 dividido en raíz de 20. ¿Sí? Entonces nuestro t sub 0 nos va a dar igual a, eh, nos va a dar igual a raíz de 20 y acá es uy, menos 11,93. Disculpa, ¿Sí? era de cuál inferior o no. Sí, era de cola inferior. Sí. Entonces, ahora nosotros vamos a calcular nuestro T crítico. Y recuerden que la T incluye también los grados de libertad. Y ahí los grados de libertad son n-1 y para este caso sería 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces vamos a tener T de nuestro n son 20, por lo tanto van a ser 19, punto y coma, 1 menos alfa va a ser 0,9. ¿Ya? Sin embargo, cuando nosotros veamos nuestra tabla de student, nosotros vamos a ver que nos preguntan por el alfa, no por el 1 menos alfa, como les decía. Entonces, en este caso, vamos a tener que ver el 0,1 y vamos a tener que ver el 19. ¿Sí? Y en ese caso nos da 1,328. ¿Se entendió? Sí, entendí. ¿Sí? Entonces, va a ser igual a menos 1,328. ¿Sí? Me olvidé cuánto era. Sí, 1,328. Ya, entonces ahora, nuevamente hacemos el dibujito. Ah, T crítico acá. T crítico. Uy. Entonces acá nosotros ponemos ahí, ponemos nuestro T sub, o sea, T crítico que sería menos 1,328 y vemos dónde está nuestro T0. Nuestro T0 se encuentra acá y va a ser menos 11. ¿Ya? Y como estamos hablando de una cola inferior, se va a rechazar hacia la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, como nuestro T0 está dentro de la zona de rechazo, entonces sí se va a rechazar el H0. Entonces, por lo tanto, como T0 es menor que el T crítico, se rechaza H0. Entonces, decimos que, es decir, que con un nivel de significancia del 10%, no existe suficiente evidencia para afirmar que, eh, para afirmar que, eh, tss, 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 oye, acá porque puse una coma, no hay que ver. Para afirmar que Ana venderá al menos 175 cupcakes. Punto. Sin embargo, sin embargo, eh, podemos decir que la cantidad que se venderá
va a ser menor a 175 cupcakes. ¿Sí? Al final, bueno, como les decía antes, primero se pone qué está pasando, después si se rechaza o no se rechaza, después decimos por qué no va a ser el H0 y después por qué sí va a ser el H1. ¿Ya? O sea, más que nada porque es como decir que vamos a firmar H1. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, todo bien. Ah, ya. Ajá, que he escuchado como algo. Ya. Y la letra B nos dice, explique cómo Ana podría cometer un error tipo 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, recordemos que era un error tipo 2. Un error tipo 2, decía que nosotros no vamos a rechazar H0 cuando es falso. ¿Sí? Entonces, en este caso, para que aplique el caso de Ana, vamos a decir que eh, Ana no rechazará H0 ya que ella propone, que sí venderá más de 175 cupcakes, coma, cuando realmente no va a vender esa cantidad, sino que será una menor. ¿Sí? Entonces al final ahí estamos como concluyendo que es un error tipo 2. ¿Por qué? Porque Ana, a pesar de que ella diga que no se va a rechazar H0, como que eh, no se va a cumplir lo que ella dice, porque es una afirmación falsa. ¿Ya? Entonces lo que sí va a pasar es que eh, sí va a ser menor a lo que ella está diciendo. Sí, es como un poquito un juego de palabras, pero ¿se entendió? Sí, 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 lo entiendo. Ya, bueno. Entonces después, el ejercicio número 3 dice así. Dice, una reconocida marca de televisión está buscando personas que quieran participar como público general en un nuevo programa que va a salir en la TV durante los próximos meses. La productora que escoge a las personas cree que a lo más el 30% de los postulantes va a pasar a la siguiente etapa. Sin embargo, su mano derecha le dice que no puede ser tan pesimista y que de acuerdo con una encuesta que realizó Casen, el 65% de las personas postulantes pasan a la siguiente fase. Teniendo en cuenta que para este caso se utiliza un nivel de significancia del 10%, letra A, elabora un test de hipótesis para el caso, esperando que la cantidad de personas postulantes sea mayor a lo que indica la productora. ¿Ya? Entonces, nuevamente tenemos que primero ver qué datos son los que nos da el enunciado. ¿Ya? Entonces, nos dicen que la productora cree que a lo más el 30% de los estudiantes va a pasar a la siguiente etapa. También nos dicen que, de acuerdo a una encuesta CACEN, el 65% de las personas postulantes pasan a la siguiente fase. También tenemos el nivel de significancia del 10%. Y también tenemos eso.
Eso sería todo lo que tenemos. Ah, y tenemos que, bueno, la pregunta nos dice que sea mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Recuerden que cuando va en porcentajes es porque están viendo un test de hipótesis para la proporción. Test de hipótesis para la proporción. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahora tienen que definir cuál va a ser su H0 y su H1. ¿Ya? En este caso, lo que ustedes quieren determinar es si la cantidad de personas postulantes va a ser mayor a lo que indica la productora a cargo. ¿Sí? Por lo tanto, van a tener mu mayor que el 30%. Acuérdense que no se pone el porcentaje, se pone en proporción. O acá va a ser mu menor o igual a 0,3. ¿Sí? Por lo tanto, acá vamos a estar en presencia de una cola superior. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Ya. Entonces ahora vamos a anotar los datos. Tenemos, eh, tenemos. eh, ya, acá de nuevo me falta un dato. Hoy que andar la identidad. Me faltaron por datos. Ya, vamos a decir que la muestra, supuestamente, va a tener un N de 100 personas. Ya, no puse la cantidad de personas que fueron encuestadas. Ya, entonces vamos a poner N igual a 100 personas. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestro P gorrito, que va a ser igual a 0,65, que es lo que nos da la encuesta CACEN. Y tenemos nuestro nivel de significancia, que va a ser de 10%, 0,1. ¿Sí? Entonces, con esto, nosotros podemos calcular nuestro Z0, que es nuestro estadístico del test de hipótesis para la proporción. ¿Y cómo lo calculamos? P gorrito menos pi 0 dividido en la raíz de pi 0 por 1 menos pi 0 dividido en n. ¿Sí? Esa es la fórmula. Entonces, P van a ser 0,65 menos 0,3 dividido en la raíz de 0,3 por 0,7 dividido en 100. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 0,3 por 0,7 dividido en 100. La raíz, y eso va a ser 0, 7,64. 64. Ese va a ser nuestro Z0. Y ahora vamos a calcular nuestro Z, perdón, crítico. ¿Ya? Nuestro Z crítico en este caso va a ser Z de 1 menos alfa. ¿Ya? En este caso va a ser el Z de 1 menos 0,1, que va a ser igual a el Z de 0,9. ¿Sí? Y el Z de 0,9 en este caso lo podemos buscar en la tablita que está acá. Y va a ser igual a, vamos a borrar esto, 0,9, 0,92. Acá entre estos dos. Ya se acuerdan que ya hemos discutido esta situación. Uy. Entonces, ¿qué va a hacer? Así y así. Y como se acercaba más al 0,8997, iba a ser 1,28. ¿Sí? Entonces, si está crítico, 1,28. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos listo, creamos el dibujo.
tenemos nuestro Z crítico que va a ser 1,28, como una cola superior, rechazamos hacia la derecha, y nuestro Z0 va a ser 7,64. Por lo tanto, como se encuentra dentro de la zona de rechazo, vamos a decir que, por lo tanto, como Z0 es mayor que nuestro Z crítico, se rechaza H0. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, no existe suficiente evidencia para afirmar que, y ahora ponemos el contexto, que la cantidad de personas postulantes que van a pasar a la siguiente etapa es al menos un 30%. Sino más bien podemos decir que la proporción de postulantes aceptados será mayor al 30% del total. ¿Sí? Entonces, primero, como le decía, eh, decimos qué está pasando con Z0 y Z crítico. En este caso vamos a rechazar H0. ¿Qué significa que rechacemos H0? ¿Y por qué vamos a aceptar H1? ¿Sí? Si se dan cuenta, todo el rato es como lo mismo. No hay como mucho cambio, en verdad. Ya, y después nos preguntan en la letra B, ¿cómo la productora podría cometer un error tipo 1? ¿Sí? Entonces, vamos acá. Y vamos a recordar qué significa un error tipo 1. Un error tipo 1 ocurría cuando se rechaza H0 cuando es verdadera. Cuando es verdadera, ¿cierto? Entonces podría estar pasando eso ahora. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que vamos a rechazar el H0. Entonces vamos a destacarlo acá. Y vamos a decir cómo podría ocurrir en este caso. Ya en este caso podríamos decir que la productora rechazará H0, eh, coma, explicando que, eh, eh, la cantidad de, no, mentira, que la proporción de, de postulantes no debe, no debe ser de al menos
un 30%, sino que debe ser de, no debe ser menor a ese 0 o 30%. A ese 30%. ¿Sí? Entonces ahí estamos diciendo que em, la productora va a rechazar H0. ¿Qué implica que rechaza H0? Que la proporción de postulantes no debe ser al menos un 30%, sino que tiene que ser menor, ¿ya? Em, no, me equivoqué acá. Cuando realmente la proporción sí es menor del 30%. Porque nos están diciendo que al final la H0 es verdadera. Sí es menor al 30%. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la productora va a rechazar H0 y va a dar todas sus razones explicando por qué. Ella, o sea, esa persona dice que no debe ser de al menos un 30%, cuando realmente la proporción sí es de al menos un 30%. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el error tipo 1 rechaza H0 cuando H0 es verdadera. ¿Ya? Entonces está cometiendo un error, claramente. Entonces vamos a decir que la productora va a rechazar H0, es decir, que va a decir que eh, no debe ser de al menos un 30%, porque eso nos decía el H0. Eh, espera, eh, a ver, es decir, ay, qué pavo, me equivoqué, espérame. Como Z0 es mayor a Z crítico, se rechaza H0. Es decir, no existe suficiente evidencia para afirmar que la cantidad de personas postulantes que van a pasar mm, acá no es al menos, es a lo más. ¿Por qué? ¿Por qué es a lo más? Porque nuestro H0 es menor o igual. ¿Ya? Entonces va a ser como el tope máximo, un 30%. Sino más bien podemos decir que será ya mayor el 30% del total. Entonces para acá, si se rechaza el H0, no debe ser de a lo más de a lo más un 30%, cuando realmente la pro sí debe ser de hoy a lo más. Ya, ahí sí. Perdón que no sé qué onda hoy día. Ya, entonces lo que me había equivocado era en las palabras clave que van acá, a lo más, a lo más y a lo más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el H0 nos está diciendo que como máximo van a ser un 30%, ¿sí? No al menos es que va a ser mayor o igual, a lo más es que es menor o igual, ¿ya? Eso, sorry por la confusión. ¿Alguna duda de esta? No, yo he entendido. ¿O sí? Ya, no, en verdad, Sorry, sorry. Rafa. Ya, y la última sería la número 4, que dice así. Dice, Mariano toda su vida se ha dedicado a la compra de autos usados en el extranjero y luego los importa a Chile para revenderlos más caros. Sin embargo, debido a la pandemia, quiere determinar si la cantidad de autos usados comprados tiene una varianza poblacional distinta a 8 autos. Si Mariano realiza una encuesta y extrae una muestra de 23 conductores que venden sus autos usados en el extranjero, entonces obtiene una varianza muestral de 4 autos.
realizo una prueba hipótesis, para este caso con un nivel de significancia del 1%. ¿Ya? Entonces, primero, vemos qué datos tenemos. Tenemos el nivel de significancia, que se lo anotamos al tiro. Tenemos también nuestra varianza muestral de 4 autos. Tenemos también nuestra muestra de 23 conductores. Tenemos también la varianza poblacional distinta de 8 autos. Y creo que con eso estaríamos. Sí, ya. Entonces, en este caso, vamos a tener un test de hipótesis para la varianza. ¿Y cómo vamos a hacer que un test de hipótesis para la varianza? Porque en el enunciado nos dicen que lo que se quiere determinar es si la cantidad de autos usados comprados tiene una varianza poblacional distinta de 8 autos. ¿Sí? Entonces ahí también nos está diciendo nuestro H0 y nuestro H1. Entonces vamos a poner sigma cuadrado distinto de 8 y sigma cuadrado igual a 8. ¿Sí? ¿Se entendió por qué es distinta? Porque bueno, el enunciado dice distinta, o puede decir que se ha modificado, o puede decir como cualquier cosa en verdad. ¿Ya? Pero que se identifique que está refiriéndose a distinta. Pues si es mayor, obviamente no va a poner distinta, porque ahí es el signo mayor. ¿Ya? Entonces, como es distinta, tenemos dos colas. ¿Sí? Entonces, acá ahora anotamos los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que nuestro n van a ser, espérenme. Ay, perdón. Tenemos que nuestro n van a ser 23 conductores. Nuestra varianza muestral, S cuadrado, va a ser de 4 autos. Tenemos que nuestro alfa va a ser de 1%, es decir, 0,01. Y bueno, nuestro sigma cuadrado sub 0, que va a ser de 8, que va a ser nuestro valor hipotético de la varianza. Entonces, ahora calculamos nuestro chi cuadrado sub 0, porque acuérdense que el estadístico para el test de hipótesis de la varianza es el chi cuadrado, y esto se calculaba n-1 por s cuadrado dividido en el valor hipotético de la varianza poblacional. Entonces sería n-1 serían 22 por 4 dividido en 8. Entonces esto sería 22 por 4 dividido en 8, 11. Entonces, ahora vamos a hacer el dibujito. Acá, va a ser así. Vamos a tener nuestro z crítico. Luego vamos a ver nuestro otro z crítico. ¿Cierto? Porque son dos colas, se puede rechazar tanto por la parte izquierda como por la parte derecha. En este caso, vamos a tener z crítico, o sea, perdón, z crítico, chi cuadrado crítico de n-1, punto y coma, alfa. ¿Y por qué? Porque en este caso, como el z, o sea, el chi cuadrado sub 0 nos dio un valor positivo, nosotros podemos suponer que quizá podría ser eh, la cola de la derecha, ¿ya? Por eso lo vamos a calcular con la cola de la derecha, ¿sí? Si no, igual la pueden calcular con la cola de la izquierda y ver también si les da ahí. Pero si no les da, como que una de las dos les tendría que dar alguna solución, ¿ya? Entonces, uy, eh, acá. Cuando teníamos esta hipótesis para la varianza poblacional, teníamos esto, ¿cierto? Entonces vamos a decir que se va a rechazar H0 si nuestro chi cuadrado sub 0 es mayor al chi cuadrado de n-1, punto y coma, alfa medios. Entonces vamos a decir que chi cuadrado, punto y coma, alfa medios.
¿Sí? 0, 0, 0. Chi cuadrado n menos 1 alfa. Sí. Ya, entonces, tenemos que descubrir cuánto vale ese chi cuadrado. Chi cuadrado va a ser igual a n menos 1, tenemos 23, serían 22, punto y coma, alfa medios, nuestro alfa es 0,01, dividido en 2, 0,005. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que nuestro chi cuadrado en este caso, acá, va a ser 0,005 y, perdón, y tenemos el 11. Va a ser 26,76. No era 22. Es que... Ay, verdad, perdón. Tenía toda la razón. 22. Sí, era 22. El resultado del chi cuadrado anterior era 0. 22. Entonces estaría acá. Sería 42,8. ¿Sí? Entonces, 42,8. ¿Ya? Entonces, este va a ser nuestro chi cuadrado crítico. Ahora vamos con el otro, el del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque este nos dijo que iba a ser el de acá. 42,8. ¿Sí? Ahora vamos con el del lado izquierdo. Chi cuadrado de n menos 1, punto y coma, 1 menos alfa medios, va a ser igual a chi cuadrado de 22, punto y coma, 0,995. ¿Sí? Entonces eso va a ser igual a, buscamos nuevamente, y creo que en este caso, a ver, sí está. Entonces buscamos acá, y va a ser 8,643. Entonces va a ser acá 8,643. Entonces, X crítico también. Entonces acá ponemos que este va a ser igual a 8,43. ¿Sí? Y nuestro chi cuadrado sub 0 es 11. Por lo tanto va a estar acá al medio. Z sub 0. Por lo tanto no se va a rechazar. ¿Sí? ¿Se entendió? En esta parte uno tenía que ver por los dos lados y al final ver si estaba dentro o no. Sí se entiende. Está muy bueno. Ya, buenísimo. Entonces, por lo tanto, como en este caso x sub 0 es mayor que el chi cuadrado de n menos 1, punto y coma 1 menos alfa medios, y chi cuadrado sub 0 es menor que el chi cuadrado de n menos 1 alfa medios, coma, entonces vamos a decir que no se rechaza h0. H sub 0. Es decir, que con un nivel de significancia del 1%, no existe suficiente evidencia para afirmar, no mentira, pues, existe suficiente evidencia, porque no se rechaza H0. Existe suficiente evidencia para afirmar que
que la varianza poblacional va a ser de 8 autos. Para afirmar que la varianza poblacional va a ser de 8 autos. ¿Sí? Y bueno, sí, en la prueba les ponen como autos cuadrados, porque la varianza es como sigma cuadrado, entonces les puede salir así. Bueno, eso sería la ayudantía de hoy. Les voy a subir el resultado del ejercicio número 1, que habíamos tenido problemas por avisos, pero eso, igual si tienen duda o algo, me pueden preguntar por mail y yo voy a estar ahí respondiéndoles. Así que Chao, eso, profe. Muchas gracias, que vaya bien. que les vaya bien, chao. Gracias, chao.